María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María, mujer eucarística, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, gracias a ustedes por estar aquí presentes. Para mí es una gran alegría hablar de un tema tan profundo y tan bonito. ¿Cuál es el título de nuestra conferencia? El sentido de la Eucaristía. ¿Cuál es el sentido de la Eucaristía? Estamos a 3 días de la celebración de la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, que conocemos popularmente como la fiesta, la solemnidad del Corpus. Es la fiesta en la que recordamos la presencia verdadera, real y sustancial de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. Eucaristía, que es la misa, la celebración de la misa, que también es la presencia real eucarística de Cristo que permanece después de la misa y que nos acompaña a lo largo de la vida de la Iglesia. Eucaristía, que es el centro de la vida de la Iglesia. Ha dicho el Papa Juan Pablo II, el año que declaró un año completo a la Eucaristía, dijo que la Eucaristía es la fuente de la vida. Dijo, Ecclesia de Eucaristía Vivit. Así se llamaba su encíclica. Es decir, la Iglesia vive de la Eucaristía. Ustedes y yo, nuestra fe católica, vive, se nutre de la Eucaristía. Podríamos decir con toda verdad que sin Eucaristía no podríamos tener vida cristiana. Sin Eucaristía no hay vida cristiana, porque la Eucaristía es el centro de la liturgia y es la fuente y la cumbre. Es todo en la vida de la Iglesia. La vida de la Iglesia se nutre de la Eucaristía y va a la Eucaristía. Partamos de a poquitito. Voy a tratar de hacer una introducción y luego de la introducción voy a explicar cuáles son los fines de la Eucaristía y cuáles son los frutos de la Eucaristía. Y finalmente vamos a dejar una última partecita en que voy a explicar algo de la adoración eucarística. Entonces, este tema en 4 partes. 1, introducción, que voy a hacer ahora, breves minutos. 2, cuáles son los fines de la Eucaristía, de la celebración de la Santa Misa. 3, cuáles son los frutos que se obtienen de la Eucaristía, de la celebración de la misa y de la comunión. Y 4, algunas palabritas finales sobre el valor de la adoración eucarística. Vamos a tratar de que todo esto sea en 30 a 40 minutos y después haya espacio para preguntas para quien lo quiera. Le agradezco a todos los que se han sumado. Número 1, introducción. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a hablar de un sacramento. Hay en la Iglesia 7 sacramentos. El primero de ellos es el bautismo, sin el cual no podríamos recibir los demás. Nadie puede confesarse si primero no ha hecho su bautismo. Nadie puede recibir la unción de los enfermos si primero no se ha bautizado. Por eso el bautismo es el primer sacramento cronológico, el primero que se tiene que recibir. Y en ese sentido, podemos decir, es el más importante porque abre a la vida de la gracia. Pero en otro sentido, vamos a decir que es la Eucaristía, justamente el sacramento del que estamos hablando, el más importante. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es el único sacramento de los 7 sacramentos que contiene en sí misma al autor de los sacramentos. Primera verdad, entonces, la Eucaristía es el sacramento más importante porque contiene al autor de los sacramentos. La Eucaristía es el sacramento mediante el cual nos unimos a Cristo. Hoy día los jóvenes hablan de una cosa que se llama spoiler. O sea que adelantan el final de la película. Les voy a adelantar el final de la conferencia. El sentido de la Eucaristía es unirnos con Dios. Ese es el sentido de la Eucaristía. La Eucaristía lo que busca es realizar esta unión de amor apasionado entre Dios y los hombres. Cristo, en su infinito amor, se hizo hombre y al hacerse hombre en el vientre de la Virgen María, tomó carne y sangre. Esta carne y sangre humanas, su cuerpo, su vida, los entrega en la última cena, en el misterio de la pasión, muerte y resurrección. Y al entregarnos su cuerpo y su sangre, quiso que quedaran para siempre con nosotros, para acompañarnos en el camino de la vida. Entonces, la Eucaristía es el misterio por el cual el ser humano se une a Dios en Cristo Jesús. Lo que recibimos en la Eucaristía no es solo un signo externo, que lo es, sino que es una realidad completa. Es Cristo total, verdaderamente Cristo con nosotros, íntegro, Cristo íntegro.
Recibimos al mismo Cristo que nació en Belén, al mismo Cristo que caminó por Galilea, al mismo Cristo que murió en la cruz, al mismo Cristo que resucitó, al mismo Cristo que está allá en el cielo, a la derecha del Padre, lo recibimos como alimento. Eso es la Eucaristía. Lo que ha leído la hermana María Isabel al inicio, tan bellamente y con tanta pausa, tan bonito, que es el texto del Evangelio según San Juan, capítulo número 6, nos recuerda palabras de Jesús en que antes de la última cena ya dice: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permanezco en él. Voy a contarles un testimonio personal. Yo tendría alrededor de 13 o 14 años cuando en una conversación con mi hermana, yo ya había hecho mi primera comunión, ya me habían enseñado que Jesús estaba presente en la Eucaristía, pero en una conversación con mi hermana grande, mi hermana mayor, a la que le agradezco hasta el día de hoy, me dijo, bueno, como Jesús está presente en la comunión, y yo le dije, sí, Carmen, claro, está presente, pero es como un signo, ¿no es cierto? No, no, me dijo, está verdaderamente presente, está realmente presente. Y me hizo caer a esa edad, 13, 14 años, recién así, pero con toda mi fuerza, que Cristo está presente en la Eucaristía. Yo creo que hay muchos cristianos que van a misa dominical y no han caído en esta cuenta. Todavía no hemos caído en la cuenta. Que esta conferencia, yo le pido a la Virgen, nos sirva a todos para acrecentar la certeza de esta verdad. Jesús, todo entero, con su cuerpo, con su alma, con su sangre, con su divinidad, está presente en cada trocito de pan de la hostia, en cada gota del cáliz, de la copa, de esa sangre divina. Es maravilloso este misterio. Es inimaginable. A nosotros los seres humanos jamás se nos podría haber ocurrido. Esta es una idea de Dios, que pensando en el amor que tiene por nosotros, dijo, ¿qué hago para quedarme con ellos? ¿Qué hago para estar con ellos? ¿Qué hago para que ellos se unan a mí y yo me una con ellos? Pudo haber pensado en mil ideas, pero decidió que fuera su propio cuerpo. No nos dejó una barra de oro para resolver los problemas económicos. No nos dejó un médico que nos resolviera los problemas de salud. No nos dejó un filósofo que nos respondiera a las preguntas difíciles. Se quedó él mismo para ser verdaderamente nuestro compañero de camino. Y por eso en cada misa, en cada Eucaristía, se realiza y se cumple la promesa de Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En este momento estoy en mi parroquia, en una sala que llamamos la sala de consejo, San Carlos Acutis, así se llama la sala, y acabamos de celebrar la misa. Y yo acabo de comer hace pocos momentos el cuerpo de Cristo y acabo de beber la sangre de Cristo. Si yo comprendiera a cabalidad esto, miren lo que les voy a decir. Si yo comprendiera verdaderamente lo que acabo de comer y beber, habría muerto en el altar. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué dice eso? Porque es tan grande el exceso de amor de la Eucaristía, es tan gigante el amor de Dios que se queda Él mismo, el que no pueden contener ni los cielos ni la tierra, porque es el creador de todo lo que existe, se ha querido hacer un trocito de pan y unas gotitas de vino para entrar dentro mío, para entrar dentro de mí. Lo que no puede ser contenido ni en todo el universo, yo lo contuve en mi boca y pasó por mi sistema digestivo y ahora está en mí y me ha transformado en él. Porque el que come mi carne permanece en mí y yo permanezco en él. Este acto de unión que ha hecho Dios conmigo ha resellado esta alianza nueva y eterna. Si supiéramos lo que es la misa, no faltaríamos un solo día. Padre, pero no es obligación, solo el domingo hay que ir a misa. Sí, no es por obligación, iríamos por necesidad, por darnos cuenta de lo que significa la misa. Por eso es tan hermoso ver las parroquias donde la gente con esfuerzo a veces va temprano en la mañana, al mediodía, por la noche, en muchos días de la semana, en muchos días diversos, a alimentarse del cuerpo de Cristo. La vida eucarística es una vida en que nos vamos alimentando de Jesús, que nos va transformando en Él. Vamos a ver esos fines de la Eucaristía en un momento más y vamos a ver los efectos de la Eucaristía en nosotros en un momento más. Quiero con esta introducción solamente animarlos a todos, en primer lugar, a que no se vayan de la charla, porque vale la pena lo que vamos a hablar. No por lo que yo diga, no por mis palabras, sino porque vamos a tomar textos bíblicos, vamos a tomar textos del catecismo y vamos a tomar verdades de la Iglesia Católica, que son muy profundas.
En segundo lugar, para que esta introducción nos anime a comprender la grandeza de este misterio. La Eucaristía es y será siempre un misterio. ¿En qué sentido? En el sentido que nos supera. Va mucho más allá de lo que podemos llegar a imaginar. Y les repito, si lo comprendiéramos a cabalidad, moriríamos. Dios nos ha dejado la Eucaristía, su presencia real, a través de signos, para que sea por medio de la fe que podamos comprender el misterio del amor de Cristo por nosotros. Bendito el Señor, que nos regala su presencia real, que se nos da como alimento, que nos vivifica y le da vida a la iglesia y al mundo entero a través de los cristianos que comulgan. Gracias, Señor, y gracias a la Virgen María, que nos ha regalado el cuerpo y la sangre de su Hijo en Belén. Primer paso, más o menos ya avanzado, la introducción. ¿Les parece que vayamos ahora a cuáles son los fines de la Eucaristía? Vamos a avanzar a este segundo punto. ¿Cuáles son los fines de la Eucaristía? Los fines de la Eucaristía son 4. Tienen un nombre raro, pero no son difíciles de entender. El primero es el fin latréutico, de latría, una palabra latina que quiere decir adoración. El primer fin de la Eucaristía es que podamos adorar a Dios. Por lo tanto, cuando nos preguntamos en esta charla cuál es el sentido de la Eucaristía, podemos decir, el sentido es la unión con Cristo y se va a manifestar en 4 fines. El primero, la adoración de Dios. Por la Eucaristía nosotros reconocemos que Dios es omnipotente, que está presente verdaderamente en la Eucaristía y que nos ama infinitamente. A través de la Eucaristía podemos adorar a Dios. En la Santa Misa adoramos a Dios de la manera más perfecta. Les pregunto, no se preocupen de responder en voz alta, pero piénselo cada uno. ¿Cuál fue el origen de la Eucaristía? ¿Dónde comenzó la misa? ¿Cuál fue la primera misa? La primera misa fue la última cena del Señor, que estaba ya celebrando el gran misterio pascual, la muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, la misa lo que hace no es una repetición, como quien dice, una obra de teatro de algo que ocurrió, o un recuerdo. Pongo un ejemplo para los que somos chilenos. Si yo voy a representar el combate naval de Iquique, el 21 de mayo, cuando éramos niños en el colegio, nos vestían de Arturo Prat, aprendíamos un diálogo y representábamos la entrega de Arturo Prat. Para el que sea de otra nación, si uno quiere representar, por ejemplo, una obra teatral, se viste como el actor o como la actriz, lo representa y recuerda ese hecho. La Eucaristía no es una actuación. La Eucaristía es una actualización que trae al presente lo que ya hizo Cristo 2000 años atrás. Es decir, en la misa tenemos la última cena actual, aquí conmigo. Hace 1 hora y 40 minutos atrás teníamos la misa en mi parroquia. Ahí fue realmente la última cena de Cristo. En el altar se celebró la última cena de Cristo. Trajimos la última cena de hace 2000 años al momento actual. ¿Quién la trae? ¿Cómo la trae? El Espíritu Santo. Por eso se invoca sobre las ofrendas y sobre el pueblo de Dios el Espíritu Santo que actualiza, trae al aquí y a la hora de la vida de la iglesia la Santa Misa. Se celebran en el mundo miles de misas. Tanto es así que podemos calcular que cada 4 segundos se está comenzando una misa. En este instante, la misa que está empezando no es otra misa, digámoslo, que la misa de Cristo, que la última cena, que la que celebré yo hace 1 hora y la que celebraré mañana en 24 horas más. Es decir, todas las misas que se celebran en el mundo son la única ofrenda de Cristo, el único ofrecimiento de Cristo, la única última cena de Cristo. En primer lugar, entonces, la Eucaristía trae la última cena al presente, pero también trae la cruz de Cristo. Piense usted, ¿no le gustaría estar a los pies de la cruz de Cristo? ¿Le gustaría haber acompañado a Jesús y haberlo acompañado en su cruz? Si estuviera junto a Jesús, ¿cómo actuaría? ¿Estaría concentrado, pendiente de Jesús, mirándolo a los ojos? Quizá si pudiéramos besándole sus pies, consolándolo, animándolo, agradeciéndole que está entregando su vida por nosotros. Eso, estar a los pies de la cruz de Cristo, usted lo puede hacer en todas las misas. Porque en cada misa estamos en la última cena y estamos al pie de la cruz. Estamos junto a Jesús, celebrando con Cristo su entrega al Padre. La cruz de Cristo es el acto de mayor gloria a Dios, de mayor adoración, de mayor latría.
Por eso, cuando celebramos la misa, como esa misa es la cruz de Cristo que se ofrece al Padre, la ofrenda de Jesús al Padre por la salvación del mundo, es el acto de mayor adoración a Dios. Uno pudiese pensar, yo quiero adorar a Dios. ¿Dónde lo adoro? ¿Cómo lo adoro? La mejor manera, la más alta manera, la manera más perfecta y digna de adorar a Dios es la celebración de una Eucaristía. No existe nada similar a la celebración de la Santa Misa. Por la celebración de la Santa Misa, yo uno ese momento, esa acción, a la acción de Cristo en la última cena, en la cruz y en la resurrección, y por lo tanto, uno mi vida a la acción más digna y perfecta de adoración a Dios. El acto latréutico más potente. Se dice en palabras raras. Da lo mismo. El acto de adoración está muy bien dicho. Si usted se quiere lucir, va a su familia y le dice a sus hijos, niños, vamos a un acto latréutico. Y así van a quedar muy impactados. Van a decir, oh, la mamá está hablando raro, está hablando latín, ¿de dónde sacó esas palabras? Ahora ya lo sabe. Latría es adoración. Y por lo tanto, un acto de adoración se va a llamar un acto latréutico, de adoración. ¿Quién se merece actos latréuticos? No se lo merecen cualquier ser humano. No se lo merecen ni siquiera los santos. Miren lo que voy a decir. No se lo merecen los ángeles. No se lo merece ni siquiera mi Madre Santísima, la Reina del cielo y de la tierra, la Virgen María. No la adoramos. Al único que adoramos es a Dios uno y trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Santa Misa es el acto de adoración a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que más agrada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque es el acto en el cual nosotros con Cristo ofrecemos lo que somos y tenemos al Padre para alabanza y gloria de su nombre. No existe en esta tierra un acto de adoración más grande al Padre que la cruz de Cristo, y esa cruz la hago propia y participo de ella en cada misa. Hermanos, van viendo cómo es grande la Eucaristía. Qué potente que es la misa. Qué ganas para mí de celebrarla mejor y que ojalá todo el mundo pudiera escuchar estas palabras. Segundo fin de la Santa Misa es el fin eucarístico. Eucaristía es una palabra que proviene del griego que quiere decir acción de gracias. Es un acto de gratitud. Por la celebración de la misa, los cristianos agradecemos con Cristo a Dios. Agradecemos a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo. Por lo tanto, la Santa Misa es el acto de gratitud, de Eucaristía, más grande y más importante que podemos hacer. Cuando uno dice, qué grande es Dios, qué bueno es conmigo, ¿cómo le pagaré todo el bien que me ha hecho? Celebre una misa. ¿Cómo le daré gracias al Señor por todo el bien que me ha hecho? Celebre una misa. Vaya a una misa. El mayor acto de acción de gracias es la Santa Misa. A través de la celebración de la misa yo agradezco a Dios los bienes recibidos. Por la misa hago un acto de gratitud. Es la acción de gracias por excelencia. Me uno con Cristo en la alabanza y gratitud al Señor. En tercer lugar, el tercer fin, primer fin, latréutico, de adoración a Dios. Segundo fin, acción de gracias. Tercer fin, propiciatorio. ¿Qué quiere decir? Una propiciación. Es el fin por el cual expiamos, reparamos por nuestras faltas. Es el momento, por eso se inicia la Eucaristía pidiendo perdón. Rezamos el Yo Confieso y cantamos la misericordia de Dios, que tiene piedad de nosotros. Alabamos su infinita misericordia. Por este acto de la misa está el tercer fin de la Eucaristía, del sacramento de la misa, es la propiciación, la reparación, el retribuir a Dios por las faltas cometidas. Es un modo de arrepentimiento muy perfecto porque nos unimos a Cristo, el que no cometió pecado, pero que cargó con el pecado de toda la humanidad. En la misa, en la última cena, la cruz y la resurrección, Cristo carga con todos los pecados nuestros, el que no cometió pecado, y le dice al Padre, yo me ofrezco en manera propiciatoria para propiciar la salvación de toda la humanidad. Por eso en la Eucaristía se obtiene la salvación de toda la humanidad. Decía Santo Tomás de Aquino que una gota, miren lo que estoy diciendo, de la sangre de Cristo, una gota
de ese vino que ha sido transformado en la sangre de Cristo, pudiese esa única gota redimir a toda la humanidad, reparar por todos los pecados de toda la historia de la humanidad. Padre, ¿por qué es eso? Porque en una gota de la sangre de Cristo está Dios todo entero. Y por lo tanto, cuando yo le ofrezco al Padre Dios la vida de su propio Hijo, en una gotita de la sangre, en una copa de sangre, en el pan eucarístico, cuando le ofrezco a Cristo al Padre, eso queda como un acto que redime, que sana, que libera a toda la humanidad de las faltas, de los pecados cometidos contra Dios. Dios, que es infinitamente bueno, ha recibido de Cristo, su Hijo, que se ha hecho hombre, o sea, uno de los nuestros, el perdón para toda la humanidad. En Cristo fuimos perdonados todos. Por Cristo fuimos perdonados todos. Este es el tercer fin de la Eucaristía. Tercer fin de la misa, el fin propiciatorio de expiación o de reparación, por el cual nosotros nos unimos a Cristo, que libera y obtiene del Padre la liberación de todas las culpas y pecados de toda la historia de la humanidad. Cuando participo en la misa, entonces es muy adecuado comenzar con la alabanza de la misericordia de Dios, con pedir perdón. Nos unimos, empezamos la misa y pedimos perdón por nuestros pecados, porque con Cristo somos perdonados de todas nuestras culpas. Grandísima la misa. Primer fin, latréutico, adorar a Dios. Segundo fin, eucarístico, acción de gracias. Tercer fin, propiciatorio, de expiación o reparación. Cuarto fin y último, son 4 fines. Es el fin de súplica o petición que vamos a llamar fin impetratorio. Impetramos, suplicamos, rogamos a Dios por nosotros y nuestra salvación. Y por tantas intenciones que traemos. Por eso es comprensible que en tantas misas, cuando vamos a la Eucaristía, se ofrezca el sacrificio de Cristo en la misa por algún difunto, por ejemplo. ¿Por qué? Yo puedo, el acto más grande que se puede hacer para suplicar a Dios, para que un difunto que pueda estar en el purgatorio vaya al cielo, es el acto de la misa, la celebración de una misa. Y por eso la gente tiene tan en alto y hace tanto esfuerzo porque se pida por sus difuntos en la misa. Padre, por favor, aplique la intención de esta misa por mi ser querido, por mis difuntos, por algún ser particularmente amado. Y pedimos por los difuntos en la Eucaristía. Es una de las intenciones, pero puede ser cualquiera. Pido por mi salvación, pido que yo sea más alegre, pido que yo sea más humilde. Pido también cosas concretas. Le pido al Señor en la misa obtener un trabajo, encontrar un trabajo. Le ofrezco al Padre el sacrificio de Cristo en beneficio de una petición. Pido por alguien. Pido por mi hijo que está enfermo, por mi madre que está sufriendo, por un pariente que está triste. Pido por la sanación espiritual o física o psicológica de quien lo está sufriendo. Voy a pedir por la paz en el mundo. Y por eso encontramos en el misal de la Iglesia Católica distintas fórmulas de cómo celebrar la misa con distintas oraciones. En esos formularios se va pidiendo por la salud, por las intenciones de las gobernantes, del Santo Padre el Papa, por las intenciones de la Iglesia, por el bien de los que están encarcelados, por la salvación de los que han fallecido. Hay distintos, por los que se van a casar, por los esposos, los que se están confirmando, los que van a recibir la confirmación. Pedimos por la celebración de los aniversarios de matrimonio. Hay distintas intenciones por las cuales se aplica este valor infinito de la misa. Y tantos de nosotros somos testigos de cómo en nuestra propia vida, cuando hemos rezado en una misa por una intención, el Señor ha escuchado con fuerza y ha traído siempre algún beneficio para nosotros. Démosle gracias al Señor que nos deja como instrumento de súplica su propia ofrenda, la ofrenda de Cristo en el altar de la cruz para nuestra salvación. Cuéntenme con máxima confianza. ¿Estamos un poco aburridos hasta aquí? ¿Nadie se ha quedado dormido todavía? Entonces, vamos en la segunda parte de la conferencia. Primera parte fue la introducción, el gran valor de la misa. Segunda parte, los fines de la Eucaristía, ¿cierto? Latréutico, de adoración, el fin de acción de gracias, el fin de propiciación, expiación, reparación y finalmente el cuarto fin de súplica o impetratorio, en el que le suplicamos, le pedimos alguna intención a Dios. Pasemos al tercer punto de la conferencia,
que va a ser más breve, y finalmente el cuarto, muy cortito, sobre la adoración eucarística. ¿Cuáles son los grandes efectos de la misa, de la Eucaristía, de este sacramento tan grande? Tres, vamos a enumerar tres. El primer efecto, como que ya lo dije, ¿no es cierto? Cuando hice el spoiler, es que acrecienta nuestra unión con Dios. A través de la Santa Misa, quien la celebra con fe, con devoción, quien se une verdaderamente y participa, quien responde de las oraciones, quien se vincula fuertemente a la misa y particularmente quien recibe la Eucaristía en comunión, va a acrecentar su unión con Cristo. ¿En qué basamos esto? Ya lo dije. En que Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo permanezco en él. Hago un paréntesis. Hay gente que me dice, padre, pero ¿por qué los sacerdotes en varias misas no nos dan la sangre a beber? Hay una razón práctica. Es difícil que demos el cáliz a muchas personas, ya sea porque tendrían que beber de un mismo cáliz y eso puede tener algunas dificultades de salubridad, por ejemplo, de sanidad. Ya sea porque faltan ministros que puedan colaborar con la distribución del cáliz, ya sea porque hay poca formación en el pueblo de Dios para recibir el cáliz y no sabrían cómo hacerlo y se arriesgaría a que caiga cáliz, a que caiga la sangre de Cristo al suelo, por ejemplo. Hay distintos motivos, pero hay uno que nos va a ayudar a comprender algo importante. En cada trocito de hostia y en cada gotita de sangre está todo Cristo entero. O sea, bastaría que un ser humano toda su vida reciba solo la hostia o solo la sangre, solo el cuerpo de Cristo, solo la sangre de Cristo y está recibiendo a Cristo completo. No comulga más a Cristo, no se une más con Cristo quien se come dos hostias o una o media, o una hostia y el cáliz, o solo el cáliz. Todos, al comulgar, ya sea con un trocito de la hostia consagrada o con unas gotitas del vino consagrado que van a ser la sangre de Cristo, cualquiera de estas alternativas recibe a Cristo todo entero, a Cristo íntegro, dice el catecismo, es decir, a todo Cristo. No le falta nada. Yo me como una esquinita de una hostia, hay personas que están enfermitas y no pueden comulgar o deglutir toda la hostia, y se le da un trocito pequeñito, ese trocito pequeñito es tan Cristo como quien come una hostia grande por completo, o como quien se toma el cáliz de la Eucaristía por completo, o como quien come el cuerpo y la sangre, ambos, como el sacerdote que come y comulga de ambos en cada misa. Es exactamente la misma gracia que recibimos, porque en todo trocito de la hostia y en toda gotita de sangre está Cristo todo entero, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, la persona de Cristo la recibimos en todo trocito de hostia o en toda gotita de sangre. Hay un paréntesis para explicar eso. Vamos entonces a los efectos de la Eucaristía. El primer efecto es la unión con Cristo, porque Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Nos unimos a Cristo de una manera que solo Él podía inventar. Solo a Él se le podía ocurrir un tesoro tan grande como dejarnos la Eucaristía como medio de comunión con Él, de unión. Por eso al acto de recibir la Eucaristía le llamamos comunión, porque vincula al ser humano con Cristo, y si comemos del mismo pan, ya los padres de la iglesia lo decían, todos nosotros participamos del mismo cuerpo. Es decir, si yo comulgo de Cristo, usted comulga de Cristo, Pilar comulga de Cristo, cada uno de nosotros comulga de Cristo, vamos a ser todos uno en Cristo. Participamos del mismo cuerpo. Por eso la Eucaristía hace a la iglesia, porque la Eucaristía genera comunión, genera comunidad, genera vida en común. Por eso, si yo no creo en la Iglesia Católica, no debiera comulgar. Si yo no quiero unirme con todos los católicos del mundo, no debiera comulgar. Porque la comunión no solo me une con Cristo, y toda la Trinidad, por supuesto, el Padre y el Espíritu Santo, sino que me une con todos los demás que comulgan en el mundo entero. Por eso, quien no participa plenamente de la comunión de la Iglesia Católica no debiera acercarse a la comunión. Es decir, no es que la Iglesia los rechace, sino que la persona misma no está decidida a compartir la comunión con toda la Iglesia Católica, a creer todas las verdades que cree la Iglesia Católica. El que recibe la hostia santa, el que recibe el cuerpo de Cristo, está diciendo amén, no solo a este trocito del cuerpo de Cristo, sino a Cristo entero y a Cristo
en su cuerpo místico que es la iglesia. Y está diciendo, yo me uno al Papa, confío en el Papa, creo en las verdades que él ha dicho, me someto a la autoridad de la jerarquía católica, me uno con todos los hermanos católicos del mundo entero. Y es bellísimo eso. Y a veces no lo tenemos tan en consideración. Estamos participando una unión muy grande con Cristo y una unión muy grande con los demás. Segundo efecto de la Eucaristía es que perdona los pecados veniales o leves. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros día a día cometemos faltas. Cuando yo comulgo, si mis faltas no han roto el vínculo con Dios, hay que hacer una pequeña explicación. El pecado leve o venial es un pecado que no rompe totalmente la comunión con Dios. Ofende a Dios, Dios no lo quiere. Y es horrible y no hay que cometerlo. Pero sigo unido a Dios, en gracia divina, decimos, en amistad con Dios. Al comulgar, uno de los efectos de la comunión, el primero es la unión con Cristo, pero evidente, si me uno con Cristo, eso va a borrar mis pecados leves. Los pecados de falta leve quedan perdonados, porque yo al unirme con Cristo, al desear participar de su vida, participar de su ofrenda al Padre, ofrecer mi sacrificio con Él, entonces se me borran los pecados veniales o leves, los pecados que cometemos no gravemente. Si hubiese pecado grave, uno no debe comulgar. ¿Por qué? Porque con el pecado grave ha roto con Cristo. Le ha dicho a Cristo, no quiero nada contigo, no te acepto en mi vida, prefiero otra cosa a ti. Puse a otra cosa como un bien mayor que tú. Y por lo tanto, yo por mí mismo ya he decidido romper con él. Y por eso no comulgo, no recibo su cuerpo, hasta que no restablezca el vínculo con él, que se hace a través del sacramento de la reconciliación o confesión o penitencia. Por eso se pide en la iglesia que quien tenga conciencia de haber cometido una falta grave, antes de acercarse a comulgar, vaya a pedirle perdón a Dios, se confiese sacramentalmente con un presbítero, con un obispo, con un sacerdote, y una vez perdonado, se acerque dignamente a recibir la comunión. Son dos condiciones para recibir la comunión. No tener conciencia de pecado grave, o sea, haber pedido perdón de sus propios pecados más graves. Segundo, una hora de ayuno previa al acto de la comunión, al momento de recibir la hostia. Vamos entonces seguimos con los efectos. Primer efecto de la Eucaristía es que acrecienta nuestra unión con Cristo. Segundo efecto es que borra los pecados veniales, no los graves. Y por lo tanto, no hay que acercarse a comulgar si no tiene conciencia de algún pecado grave. En tercer lugar, parece que hay alguien con el micrófono abierto, hermana. ¿Usted me ayuda? Yo creo que usted tiene la facultad de cerrar los micrófonos. Eso, ahí quedó. Muy bien. Gracias, disculpen la interrupción. Yo creo que realmente los tengo acotados, ya no quieren más de esto, pero bueno, vamos terminando, así que no se asusten, queda muy poquito, ya estamos en el tiempo que dije. El tercer efecto de la Eucaristía es que construye la iglesia. Lo explicábamos algo al principio cuando hablamos del primer efecto que nos une a Cristo, también construye la iglesia, porque nos une en un solo cuerpo. Participamos del mismo pan, que se divide, digámoslo así, todo entero en distintos lugares del mundo, en distintas iglesias, y participamos de toda esa iglesia, de toda esa comunión eclesial, de esta comunidad maravillosa. Por eso realmente es un banquete. La Eucaristía es un banquete que nos hace participar por adelantado del banquete del cielo. Por eso lo llamaban los místicos, los santos, pan de ángeles, pan del cielo. Jesucristo mismo lo dijo. Yo soy el pan bajado del cielo. Yo soy el pan de vida. Jesucristo es ese pan del cielo, el pan que ha enviado el Padre al mundo. Mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo. Yo, mi cuerpo, mi carne, mi sangre es verdadera comida, verdadera bebida. Ese es el pan que queremos recibir. Bien, entonces hemos visto en esta conferencia, perdón que me extendí mucho, una pequeña introducción. Segundo, cuáles son los fines de la Eucaristía, la adoración, el fin de la acción de gracias, el fin de la súplica o petición y el fin de la reparación, ¿no es cierto? Y luego los efectos de la Eucaristía en el que lo comulga son tres. Me une a Cristo, me perdona los pecados veniales y me hace participar de la iglesia, construir con todos la iglesia de Cristo, participar de esta comunión grande, de esta hermosa familia que es la familia católica.
Yo no sé si hay preguntas aquí. Dejémoslo así un ratito de preguntas, así no sigo hablando porque los voy a cansar muchísimo. Si hubiera 5 o 10 minutos de pregunta, hermana, y luego puedo, si es que queda un minuto, hablar en 2 minutos de la adoración eucarística que nos reúne también como sentido para esta conferencia. ¿Alguna pregunta entre los presentes o en el chat? No lo sé. Sí, a ver, pueden hacer su pregunta. Bueno, dicen que está muy interesante y para nada aburrido, padre. Ese es un comentario, pero si tienen preguntas pueden levantar su mano o hacerla a través del chat. Y yo estoy al pendiente aquí. Excelente. ¿Alguna pregunta, algún comentario que nos ayude a profundizar en este misterio? No veo manos levantadas. Seguimos entonces con la última parte. Dicen nada más que está buenísimo. No, no hay preguntas. Yo creo que sí, padre. Seguimos porque no hay Breves cinco preguntas. minutos. Regálenme 5 minutos para hablar de este misterio. Yo soy párroco en la parroquia María Madre de la Iglesia, en la comuna de La Florida, en Santiago de Chile. Y desde hace poco más de 4 años, ya 4 años y medio, en diciembre del año 21, el 8 de diciembre, se inauguró en nuestra parroquia una capilla de adoración perpetua. ¿Qué es esto de la adoración perpetua? Ocurre que el centro de la vida eucarística es la celebración de la misa. Por favor, eso nadie lo dude, nunca nos confundamos. Si hay que elegir entre ir a misa o adorar, hay que ir a misa. Porque la misa es la fuente de la adoración eucarística. La misa es el acto por el cual nos unimos, actualizamos, traemos al presente, al hoy, al aquí, todo el sacrificio de Cristo. La misa es el sacrificio de Cristo, no lo olviden. Entonces, la misa es la fuente y cumbre de toda la vida de la iglesia. Ahora bien, la iglesia en su inmensa sabiduría ha querido y permitido que la presencia de Jesús que se realizó en la Eucaristía, en la misa, permanezca en el tiempo, con un fin primero. El primer fin que tiene la presencia de Cristo en los sagrarios, en los tabernáculos, en esa cajita que queda en la iglesia, al lado de la lucecita roja, es llevar la comunión a los enfermos. Ese es el principal motivo por el cual nosotros los católicos comenzamos a dejar reservado, se habla de la reserva eucarística, reservado el cuerpo de Cristo. No nos confundamos, el centro es la misa, de ahí brota todo. A partir de un tiempo, cuando nos dimos cuenta de que había personas que no alcanzaban a llegar a la misa o no podían llegar a la misa por salud o por dificultades de otro tipo, reservamos la presencia eucarística para que los ministros de la iglesia le llevaran la comunión a las personas enfermas o necesitadas que no podían acercarse a la misa. Ese fue el primer fin y la primera razón de la reserva eucarística. Pero a lo largo de los siglos, ¿qué ocurrió? Si Jesucristo quedaba reservado en un lugar determinado, en una cajita, en un sagrario que llamamos o tabernáculo, se dio el segundo fin de la presencia de la reserva eucarística. Y ese segundo fin fue que las personas quisieron quedarse a estar allí, donde estaba el cuerpo de Cristo, donde estaba la presencia real, donde estaba sustancialmente presente Jesús. Muchas veces la gente lo dice, y con verdad, Dios está presente en todo lugar. Es verdad. Pero la presencia eucarística es una presencia no solo real y verdadera, como otras presencias de Cristo, sino que es una presencia sustancial. La presencia, la sustancia de lo que allí está, es la sustancia del cuerpo de Cristo. Está la persona de Cristo vivo allí. Por lo tanto, por favor, distinguir. No existe una presencia tan potente de Cristo sobre la tierra como la Eucaristía. Y por eso cuando reservamos la Eucaristía para llevar a los enfermos como primer fin, surgió el segundo fin, permanecer con Él, pasar tiempos con Él y adorarlo a Él. Estos actos de adoración, con el correr de los siglos, se fueron haciendo más habituales, más intensos, más abundantes. Y el fiel cristiano, con la compañía y permiso de la iglesia, se permitió adorar a Cristo ahora expuesto, que es lo que ustedes han visto cuando se pone una hermosa custodia, le llamamos, que es una estructura habitualmente de madera o de metal, donde dejamos a la vista esa hostia que ha sido consagrada. ¿Qué ven nuestros sentidos? Un trozo de pan.
¿Qué huele nuestro olfato? Un trozo de pan. ¿Qué se oye? Lo que se oiría de un trozo de pan. Porque los accidentes del pan permanecen. Toda la forma exterior parece un pan. Tiene color de pan, olor de pan, textura de pan, pero ya no es pan, porque creemos por la fe lo que dijo Jesús en la última cena. Esto es mi cuerpo. No dijo se parece, va a representar, no, dijo esto es mi cuerpo. Los cristianos, los católicos creemos que verdaderamente esa hostia consagrada es el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, van a ver ustedes este domingo en las parroquias y muchos que vamos a ir a la gran procesión arquidiocesana que nos convidó el cardenal Chomalí al centro de Santiago, una hostia en esa estructura hermosa de metal que se llama la custodia, sostenida por el mismo cardenal, donde, o por su párroco en su parroquia, donde esta hostia va a ser expuesta a los ojos de todos, para que todos podamos contemplar a Cristo. Al que ya hemos comulgado, o al que vamos a comulgar, lo contemplamos. Y al mirarlo, lo que surge del corazón es adorarlo y decirle cosas bellas, glorificarlo. El culto de latría. No adoramos a la Virgen, no adoramos a los santos, no adoramos a un ser humano, no adoramos ni a los ángeles, pero sí adoramos a Cristo presente en ese trozo de pan, que ya no es pan, sino verdaderamente el cuerpo de Cristo. No es que en esa hostia esté en el pan y Cristo, no. Está solo Cristo, con la forma del pan. ¿Qué es lo que hay ahí? Cristo, con accidentes, se llama con la forma, el tamaño, la textura, la temperatura, el peso del pan. Pero no es pan, es Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Por la fe. Por eso requiere de un acto de fe. ¿Cómo le llamamos al misterio eucarístico? Lo decimos en la misa. Este es el misterio de la fe. La Eucaristía es el misterio de la fe. Mysterium Fidei, el misterio de la fe. Muy bien, entonces, la adoración eucarística prolonga la Eucaristía, que se celebró, que es lo más importante, la misa, la prolonga a lo largo del tiempo. Por la reserva eucarística nosotros podemos adorar a Cristo, ya sea guardado en un sagrario tabernáculo, en todas las parroquias nuestras está, y por eso ojalá pidámosle a los párrocos que tengan sus iglesias abiertas para que muchos puedan ir a adorar a Jesús, y también expuesto, ya sea en una custodia hermosa o expuesto a la vista al ponerlo, digamos, sobre alguna estructura que permita ver la hostia consagrada. Y adoramos a Cristo entonces presente en la Eucaristía. Se han abierto en los últimos años más capillas de adoración, es decir, lugares reservados para que los feligreses, las personas, quien quiera, seres humanos, todos podamos ir a adorar a Jesús de día o de noche. Cuando están abiertas 24 horas los 7 días de la semana, es decir, siempre, 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 les llamamos capillas de adoración perpetua. Cuando están abiertas en algunos momentos del día, les llamamos capillas de adoración permanente. Cuando algunas parroquias lo exponen una mañana, una tarde o unas horitas o unos minutos antes o después de misa, llamamos un acto de adoración eucarística limitado, normal, común y corriente, que está muy bien. Solemne, por supuesto, siempre solemne porque se hace con mucho respeto y con mucho amor. El sacerdote se reviste para hacer ese acto. O idealmente se usa incienso para hacer un signo de adoración. En fin, y se puede dar la bendición eucarística, que a diferencia de las bendiciones que damos habitualmente, que voy a dar yo al final de esta charla, por ejemplo, en que el sacerdote dice, yo te bendigo, en este caso es Cristo quien bendice y por eso el ministro se queda en silencio. Sea el diácono, el presbítero o el episcopo, va a dar la señal de la cruz, pero es Cristo quien bendice en ese momento. Es precioso el momento de la adoración eucarística y de la bendición eucarística. Bien, hermana mía, yo creo que me extendí un poquito, pero aquí estoy si alguien quiere hacer alguna pregunta. No, padre, muy bien. Están diciendo que muy bien, que no hay problema con el tiempo. Y tengo aquí 3 preguntas. A ver, bueno, ya me están llegando más. La primera, bueno, es si no ir a misa el domingo es pecado mortal. Y luego la otra dice que si voy muchas veces o varias veces a misa el domingo, ¿en cuál se debe comulgar? Qué buenas preguntas. Vamos de una. La Santa Misa del domingo es un mandato de la Iglesia, participar de la misa del domingo. Fíjense que no así comulgar. Obvio, si voy a misa, lo hermoso es comulgar. Cuando uno le invitan a una casa,
la familia ha preparado la mesa y le ponen cosas ricas y le dicen, te estamos esperando, aquí tenemos tu plato de comida, qué triste sería visitarlos y no comer. Uno va a esa casa y come. Cuando yo voy a la Santa Misa, idealmente voy a comulgar, pero no es obligación. La obligación que nos ha pedido la Iglesia es la participación en la Santa Misa en razón del domingo, que es el día del Señor. El día en que el Señor se aparecía desde su resurrección era los domingos. Y la Iglesia se reunía ya desde el inicio los domingos. Por eso para nosotros es el día del Señor, el día de la resurrección. Ahora bien, para que una acción se constituya en pecado, hay que hacerla libre, voluntaria, conscientemente. Entonces, ¿qué sucede? Si usted está enfermo, enferma, y no puede salir de casa, no solo no es pecado, sería pecado ir a misa. ¿Qué está diciendo, padre? La verdad, que una persona enferma tiene obligación de cuidar su salud. Si tiene 40 grados de fiebre, si está gravemente enfermo y sale a la calle, se expone a hacer ese esfuerzo de caminar, llegar a un lugar, le va a significar un riesgo de vida. Y eso Dios no lo quiere. Así que, por lo tanto, el acto de ir a misa es obligación cuando se puede. En verdad se puede. Si yo tengo una limitante de salud, no puedo, no estoy obligado. Algo similar ocurre, aunque hoy día es menos común, cuando tenemos la obligación de cuidar a un infante, a un niño muy pequeño que no puede quedarse solo, o a un enfermo grave que tampoco podría quedarse solo. ¿Por qué digo que es menos común? Porque en nuestra ciudad al menos es más fácil pedirle a alguien, oye, ven una hora y cuida al niño. O te llevo una hora al niño para que tú lo cuides mientras yo voy a misa. O nos turnamos, que es tan bonito eso, que los papás dicen, padre, nos turnamos, porque mi guagua está enferma, entonces mi bebé está enfermo. Entonces fue mi señora a misa de 9, yo voy a misa de 12 y entre medio cuidamos al bebé. Fantástico. Entonces, ¿a qué voy? ¿Es una falta grave faltar a misa dominical? Sí. Quien deliberadamente, pudiendo hacerlo, no lo hace, es verdad que está cometiendo una falta grave. Es real. Para esto hay que decirlo, informarlo, formar la conciencia, aprenderlo. Padre, entonces nos está mandando a todos a no sé dónde, que cree que somos todos pecadores. No, estoy informando la verdad. Cada uno actúa en conciencia. La verdad es que la iglesia nos manda ir a misa dominical. Y para facilitarnos, dice, ya desde la tarde del sábado a la caída del sol, en torno a las 5 de la tarde, uno puede participar de la misa y cumple perfectamente con este mandamiento de ir a misa dominical. Porque entendemos que alguien pueda trabajar todo el domingo, por ejemplo, y no puede ir a misa, se organiza y va el sábado por la tarde si le vale como misa dominical. Le resulta cumplido el precepto. Por favor, entiéndanme bien que esto no es para andar castigando ni buscando problemas, es para animar y motivar a todos los fieles cristianos a participar de la misa, que es dominical. Hay personas que me dicen, padre, a mí no me gusta el domingo porque recibo a mi familia, tengo otras cosas que hacer, voy el martes. Muy bien que vaya el martes, pero eso no lo exime del precepto que es celebrar la misa con la comunidad el día del Señor, que es el domingo. Todo cristiano católico en buen estado de salud, dentro de una edad razonable, debiera participar de la misa dominical, ya sea el sábado en la noche o el domingo a cualquier hora. Excepciones van a haber del tipo que ustedes saben, alguien que tiene una enfermedad, alguien que tiene que cuidar a otro, alguien que tiene un problema serio, del tipo un gran trabajo que no puede evitar, que lo expulsarían del trabajo si no cumple. Bien, todo eso es comprensible, por favor, entiéndame bien. Yo estoy diciendo las pistas, usted después lo aplica a su vida propia. A la segunda pregunta, que si voy a más de una misa en un día, ¿en cuál comulgar? La iglesia, que es súper sabia, nos dice que uno puede comulgar al día, cualquier día de la semana, de lunes a domingo, hasta 2 veces. La primera vez puede ser en una circunstancia, por ejemplo, fui a mi colegio y estaban haciendo una liturgia y estaban dando la comunión y recibí la comunión. Pero por la tarde me surgió ir a un funeral, a una misa de funeral, y volví a recibir la comunión. ¿Se puede o no? Claro que sí. Se puede hasta 2 veces, no más de 2. Y hay una última condición, que la segunda vez sea en una misa completa. ¿Qué se busca con esto? Que hay personas que pueden caer en un cierto escrúpulo de decir, uy, si la iglesia permite comulgar 2 veces, yo tengo que hacerlo. Y empiezan a ir a una misa a otra y a buscar las parroquias que le den la comunión fuera de la Eucaristía. No, usted comulgue tranquilo, una vez al día, con eso está perfectamente bien, hace un gran bien si comulga una vez por día. Tranquilo, no se le pide más, está fantástico. Ocurre que en una ocasión participó de una segunda Eucaristía, puede comulgar
siempre que la segunda vez sea en una misa completa. No es que usted estuvo en misa, se comulgó en la mañana y después en la tarde le vino un escrúpulo y quiere seguir comulgando, entonces anda buscando misas y se cuela en una cualquiera misa que llegó al Padre Nuestro y quiere comulgar. No. La segunda misa es porque por algún motivo concreto tuvo que participar de una segunda Eucaristía y si ya está allí, la Iglesia le permite participar plenamente comulgando en esa segunda misa. Les va a dar susto hacer preguntas, hermana, porque el contexto es muy largo. No, no, no. Ya una pregunta más. Dice aquí, ¿qué le parece que cada vez más gente considera que la Eucaristía es solo un símbolo? ¿Cómo podemos mejorar esa percepción? Qué buena pregunta. Gracias a quien la hizo. Me atrevo a responder de la siguiente manera. Primero, pídale a Dios usted creer más en la presencia verdadera, real y sustancial de Cristo. Pídale a Dios ser usted un hombre o una mujer más eucarístico. Si usted está con el fuego eucarístico, si usted comulga habitualmente y adora habitualmente, que esto lo recomiendo mil por mil, ser adorador. Ojalá todos los que están escuchando seamos adoradores. A todos nos hace bien adorar un ratito al día a Jesús, o cuando pueda, pero lo más posible. Si usted comulga seguido y es adorador y se lo pide a Dios de amarlo mucho en la Eucaristía, le va a salir por los poros. Va a convencer a quien se le acerque. Porque quien ha vivido esta experiencia no la puede callar. Quien ha tenido contacto con Jesús Eucaristía se transforma y ayuda a otros a transformarse. La Eucaristía es un signo, pero es mucho más que un signo. Es un símbolo, sí, representa una realidad concreta verdadera. Por ejemplo, esta, perdón que tomo algo muy concreto, pero me ayuda. Aquí tengo en mi bolsillo una cruz. Esta imagen es una cruz de Jesús, ¿cierto? Los que la están viendo ahí la pueden reconocer. Si yo le pregunto a un niño quién está aquí, me va a decir Jesús. Y tiene razón, porque esta cruz representa a Jesús y lo identifica con él. Esto es un símbolo, es un signo, pero este símbolo y signo es solo eso. Es un poco de madera y de metal. Si se perdiera, se rompiera, yo lo lamentaría mucho porque es un signo que me recuerda a Jesús, pero no es Jesús. Cuando yo tengo una foto de mi mamá, es hermoso y la respeto y nadie me la rompe, nadie me la roba, yo la cuido, la aprecio, la beso, la pongo en mi pecho, mi mamá me la recuerda, pero es un papel con colores, no es mi mamá. Cuando llego a mi casa y me encuentro físicamente con mi mamá, la abrazo, ella me besa y me da ese quequito de miel que solo ella sabe hacer, estoy físicamente con mi mamá. Es una presencia distinta a la foto. La presencia de Jesús aquí es solo simbólica, como la foto. La presencia de Jesús en la Eucaristía es verdadera, real y sustancial. ¿Está como símbolo? Sí, pero mucho más. Porque está esencialmente presente, verdaderamente presente, sustancialmente presente. Está Cristo conmigo allí. Me ve y lo veo. Le hablo y me habla. Eso es así en la misa y en la adoración eucarística. Por lo tanto, si usted, por eso repito la respuesta, ama mucho a Dios Eucaristía, pídale a ese mismo Dios Eucaristía, hazme un apóstol de la Eucaristía, una apóstol de la Eucaristía, para llevarte a todo el mundo y que todo el mundo te conozca. Y muchos irán a adorar a Dios y comprenderán que no es solo un signo, sino que realmente es Cristo. Gracias, Padre. Ya nada más esta última pregunta que tiene que ver dice, ¿se puede ofrecer la comunión por una intención como por ejemplo los difuntos? Claro que sí, y es muy hermoso hacerlo. Entonces usted puede, por los difuntos, por ejemplo, pedirle al sacerdote que aplique la intención de la Eucaristía, de la misa, por ese difunto, que eso es muy común en la iglesia hace muchos años, hace muchos siglos, mucho tiempo, está muy bien hacerlo, pero también si no llegué, no alcancé o la misa ya estaba ofrecida por otros difuntos, yo puedo comulgar mi comunión, mi participación en la misa, decirle en el silencio de mi corazón a Jesús, Señor, he venido a esta misa para pedir por mi abuelita fallecida o por mi hijo fallecido. Y esta comunión que hago, esta unión contigo, este recibirte a ti, comerte a ti, comer tu cuerpo, lo ofrezco por este pariente que ha fallecido, o cualquier conocido que haya fallecido. Y se puede ofrecer la misa por alguna intención, aun cuando no sea nombrado en el púlpito en alto. Bueno, me parece que ya está la respuesta, pero igual te la hago y ya con esta cerramos. Em, si
no pude comulgar en una misa por no estar en gracia. Luego me pongo en gracia y llego a una segunda misa atrasado el mismo día. ¿Debo o no debo comulgar? A pesar de haber estado durante la misa anterior. Muy bien. Yo diría una cosa, usted, en primer lugar, siempre se puede comulgar la primera vez, aunque no sea una misa completa. Hay personas que hacen un gran esfuerzo por llegar a la iglesia, vienen del trabajo, vienen en metro, en micro, ustedes lo han visto, lo hemos vivido, yo hoy día estuve en el metro, es súper difícil, ya todo se enlentece, difícil, tanta gente, llegué tarde. Comulgue igual, yo se lo recomiendo. Aun cuando lleguen a un momento en que se está dando la comunión, usted haga en su interior un acto de arrepentimiento de sus pequeños pecados, pecados pequeños, no, mal adjetivo, sus pecados leves me refiero. Si tiene un pecado grave, no comulgue. Conciencia de un pecado grave, no debe comulgar hasta confesarse. Pero si cometió una falta o está consciente de algunas pequeñas faltas que ha cometido, igual se acerca, se pone en la fila y le dice en el camino al Señor, ten piedad, te amo, te quiero, y se alcanza, reza un Padre Nuestro y se prepara y comulga. Se los recomiendo mucho, porque usted tuvo la intención de llegar y no pudo. Entonces, puede participar de la comunión de la misa, aun cuando no haya estado en toda la misa. No es el ideal, y les invito a que no sea lo habitual. Pero si alguna vez ocurre, comulgue igual, porque es muy grande el valor de la comunión, le hace mucho bien. De hecho, uno podría pedir la recepción de la Eucaristía, de la hostia santa, comulgar, fuera del horario de la misa porque llegó muy tarde. Trate de no hacerlo porque faltan ministros, hay pocos sacerdotes, evite hacerlo, trate de llegar a la misa. Pero se pudiera, si uno dice, de verdad este día me luché por llegar y no pude, y para mí es muy importante comulgar hoy porque estoy recordando una fecha importante o porque quiero estar unido a Cristo, porque tengo un dolor muy grande, puede pedir la comunión fuera de la misa y el sacerdote o ministro de la comunión le va a dar la comunión con un pequeño rito en el que se pide perdón, se reza el Padre Nuestro, se recuerda el Evangelio y se recibe la comunión y unas oraciones de gratitud. Pero la pregunta concreta que me dicen, claro que puede. ¿Por qué? Usted en la primera misa participó, pero no pudo comulgar. Por lo tanto, no lleva ni una comunión en el día. Luego se confiesa, recupera el estado de gracia, ahora ya puede comulgar. Y a la segunda misa que va, no puede participar entera, sino que a la parte final comulga, está muy bien. Cumplió con el precepto de ir a misa en la primera misa. Y en la segunda misa comulgó porque ya tiene gracia, porque se ha confesado para comulgar. Así que creo que con eso queda respondido, hermana. Muy bien, muchas gracias, Padre.